la infancia en México, Redim. Tania, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte MN. ¿Cómo estás, Abel? Mucho gusto en saludarles y es un gusto también estar con ustedes y con tu audiencia. Por la información que se compartió en primera instancia, que tenía que ver más con testimonios y con primeros reportes de la desaparición de María Ángela, bueno, pues muchas personas, incluso analistas, expertos en temas de jóvenes desaparecidas, planteaban que podría tratarse de que fuera víctima de una red de trata de personas. Hoy la autoridad presenta documentos, videos, todo el seguimiento y afirma que podría ser una ausencia voluntaria. Más allá de todo esto que ocurrió y que por supuesto genera polémica, ¿qué es lo que está pasando en los adolescentes, en la niñez, que los lleva a tomar decisiones como estas? Obviamente sin pues revictimizar, es una decisión personal y hay razones. Sí, primero decir que es muy afortunado que sepamos de esta adolescente. No en todos los casos se corre la misma suerte y hay que recordar que el 17% de las desapariciones en este país corresponde a niñas, niños, adolescentes. Entonces, alegrarnos enormemente por ella, por su familia, recordar que debemos de hacer un tratamiento cuidadoso, como ya lo mencionaba Abel, de estos casos. Ahora tenemos que empezar a observar cuál puede haber sido la motivación previa a este caso que nos confundió mucho durante muchos días, ¿no es cierto? Pero también tenemos que empezar a pensar en cuáles son los efectos de este gran revuelo en la vida de esta adolescente. ¿Qué es lo que están enfrentando niñas, niños, adolescentes? Un escenario de enorme violencia en un país en donde tanto la violencia física como la sexual, como la violencia armada, están instalados en las calles, en los hogares, en las escuelas. Entonces, viven una realidad muy adversa y otra de las realidades adversas que viven es el estigma, sobre todo las y los adolescentes, el estigma que cae sobre sus historias cada vez que hay algún suceso con ellos. No sería la primera vez que alguien pensara por una adolescente desaparecida, se fue con el novio, tenían problemas en la casa, etcétera. Lo que es muy importante recordar es que no se puede presumir la ausencia voluntaria cuando hay una niña, niño, adolescente desaparecidos. La motivación de búsqueda tiene que ser dando por supuesto que pueden estar siendo víctimas de violencia en sus hogares, víctimas de algún delito, víctimas de trata, como se especuló, víctimas de reclutamiento. Probablemente así también es como se vea el reclutamiento, en donde voluntariamente, entre comillas, una adolescente, un adolescente acude a lugares no habituales, con personas no conocidas, etcétera. Llama poderosamente la atención la descoordinación entre las autoridades. Me parece que este caso, más allá de revelar alguna tendencia de los adolescentes, pues es la explicación más de la falta de coordinación entre las autoridades, en donde lo que nos dice Fiscalía de la Ciudad de México y los policías en el Estado de México, en Nezahualcóyotl, no coincide. Tendremos que esperar a ver cuáles son las últimas determinaciones, pero esto sí, recordando que en el seguimiento que se dé este caso, pues tenemos que ser muy responsables e ir respetando la huella en el espacio digital que va a dejar esto. No podemos revictimizar a esta adolescente dejando su nombre, sus fotografías y dejándola hiperexpuesta en el espacio cibernético, porque reconstituir su vida con dignidad después de este evento puede resultar muy difícil. Claro. Tania, hablabas de esta revictimización por parte de la sociedad. Sí hay muchos comentarios, sobre todo en redes sociales, sobre cómo tratar de sancionar o castigar el que se haya ocupado a las organizaciones de seguridad pública en su búsqueda. Evidentemente eso es revictimizar, no entender, pero ¿cómo debemos de tratar estos casos ya en casa, en la familia? ¿Cómo entender que a lo mejor no estamos o no tenemos la preparación o el conocimiento adecuado y que necesitamos ayuda? Sí, muy bien. Tenemos que empezar a hablar de esto, tenemos que empezar a hablar con adolescentes, con chicas, con chicos
que esta es una realidad que puede suceder. Les recomendamos que se acerquen a los materiales que hemos podido construir desde Redim. Tenemos distintas campañas de información, búsquenlas en nuestras redes sociales, videos. Niñez y desaparición es una de las tendencias que hemos estado investigando y arrojando valor sobre esto. ¿Qué se tiene que hacer al interior de las familias? Mantener una comunicación lo más amplia posible, intentar establecer redes de apoyo, no solo en la familia, sino también en los miembros de la comunidad, las comunidades escolares, religiosas, si fuera el caso, etcétera. Tenemos que ampliar las redes de cobertura a todas las personas, pero sobre todo niñas, niños, adolescentes. Y se tiene que hablar de esto en los hogares, qué hacer en caso de, cuál es el ABC, tener a la mano los teléfonos, así como nos hemos acostumbrado a tener cerca el de los bomberos o el 911, o etcétera, tener cerca cuáles son estos protocolos. Lamentablemente, esta es una realidad lacerante para muchas niñas, niños, adolescentes, y lo que preocupa es que también en muchos de los casos en donde ellas y ellos siguen desaparecidos o incluso cuando han sido localizados, la impunidad es la constante. Déjame recordar, Abel, un caso porque este mismo lunes se cumplieron 5 años de la detención arbitraria, tortura y abandono de un adolescente, ahí en 2018 en la Ciudad de México, que fue violentado por 4 elementos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. El caso tiene 5 años en la impunidad, seguimos esperando junto con la ODI, con distintas organizaciones que haya respuestas a las audiencias. No quisiéramos que el caso de esta adolescente, no voy a repetir su nombre como un ejercicio de cómo podemos hablar de esto sin seguirla señalando y dejando su huella. El caso de esta adolescente no puede sumarse a este caso en donde las investigaciones sean truncas. Entendemos que probablemente la Fiscalía pueda tener razones de secrecía, de cuidado del caso, en la historia que hayan averiguado. Esto se debería de comunicar, de ser el caso, es decir, si hay algunas otras líneas de investigación que no solamente sean la niña quiso irse voluntariamente, esto se puede explicitar sin dar todos los detalles, pero sí me parece que necesitamos todavía información sobre esta inconsistencia de lo que sucedió y se dice en Ciudad de México y en el Estado de México. Claro. Tania, finalmente, esta frase de ausencia voluntaria marcada por la Fiscalía también implica un tipo de revictimización y para el caso de las familias donde ya no hay una comunicación, donde prácticamente pues los menores o los padres no pueden compartir información sobre lo que les está pasando, ¿cómo ayudar a esos jóvenes que pueden tener ese pensamiento o esa intención incluso de dejar la casa? Sí, de ahí la importancia de entender que niñas, niños, adolescentes son titulares de derechos y que los derechos deben de ser garantizados integralmente. No basta que vayan a la escuela, no basta con que tengan sus vacunas, con que coman y duerman bien, a veces ni siquiera eso está garantizado, sino que una vida libre de violencia se expresa también en historias, no como la de esta adolescente, pero sí en las historias en donde hay, y lo hemos documentado, factores expulsores, digámoslo así, factores de violencia. No hay que dar, por supuesto, que este sea el caso de la adolescente que estamos refiriendo, pero sí es cierto que hay muchos factores de violencia y de marginación. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? El Estado debe garantizar que al interior de todos los hogares también las niñas, niños, adolescentes tengan garantizado su derecho a una vida libre de violencia y su derecho a la integridad. El hecho de que sea algo que sucede dentro de los hogares no quiere decir que está al margen de la acción pública. Al Estado y a sus instituciones también les toca darle herramientas a padres, madres, personas cuidadoras, familias, sobre cómo hablar de estos temas, sobre cómo, qué hacer en caso de que lleguen mensajes en donde pueda haber una peligrosidad de trata, reclutamiento, comisión de algún delito con ellas y ellos. Se pueden y se deben ampliar cada vez más estos conocimientos. Sí recomendarles que se acerquen tanto a los materiales que hemos generado Redim y las organizaciones que hacen parte de Redim, que somos una red de organizaciones, como muchas otras organizaciones e instituciones como el CIPINA, que han desarrollado múltiples contenidos para que las familias tengan herramientas. Tampoco podemos decirles de un día para otro, resuelvan la violencia y háganse cargo. Hay familias altamente pauperizadas, en donde hay tensiones, enfermedades, pérdidas de trabajos, etcétera. También a las familias hay que darles
herramientas y para eso en primer orden está el Estado, pero también toda la sociedad en corresponsabilidad, porque al final de lo que se trata es que niñas, niños, adolescentes vean garantizado que el interés superior, es decir, que lo que más les beneficie sea lo que prime en todos los casos. Y recordar que aun y cuando la víctima está dispuesta a ofrecer su nombre y a dar testimonios, o en este caso la familia, tenemos que evaluar la situación y evitar a toda costa que pueda exponerse públicamente sus rostros, sus historias, para evitar que estos testimonios generen represalias contra ella, contra la Claro. familia, usar seudónimos. Vamos a tener que aprender a desdibujar estas historias cuando la huella en el espacio digital pueda resultarles contraproducente. Claro. Platicamos esta noche con Tania Ramírez, ella es presidenta de la Red de Derechos de la Infancia en México, Redim, y nos quedamos con 2 puntos. La violencia está generando estos escenarios y factores para que los niños y los adolescentes, bueno, pues se sientan agredidos y reaccionen de la manera que sea. Y la otra, bueno, pues evitar esta revictimización poco a poco y a partir de estos casos, bueno, pues ir generando esa información, ese conocimiento. Tania, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte MN. Con mucho gusto, gracias a ustedes por relevarlo y acompañemos esta historia y la reinserción en la vida social con la mayor tranquilidad y paz posible para esta adolescente. Eso está en nuestras manos, en el uso que hacemos de las redes sociales y también de la cobertura. Y acérquense a Redim y a las fuentes y materiales que tenemos para poder saber qué hacer en estos casos. Derechos Infancia México. Gracias, Tania. Muy buena noche. Buenas noches, hasta pronto. Vamos a otro tema al respecto.